Hola, en este video vamos a instalar entonces Flutter para poder comenzar con este framework. Para poder instalarlo básicamente vamos a la página de instalación de Flutter y escogemos nuestro sistema operativo. Todos básicamente son lo mismo. Yo en mi caso voy a escoger macOS. Bueno, él habla de unos requerimientos mínimos y lo demás, pero nosotros estamos aquí por el zip. Entonces me va a descargar el zip. El zip son unos 900 megas, básicamente pues hay que esperarlo, descargarlo y descomprimirlo. Una vez descargado, entonces lo descomprimimos y básicamente Flutter es esta carpetica. Esta carpeta básicamente la tenemos que meter en las variables del sistema, específicamente en la variable path. ¿Por qué? Porque bueno, básicamente dentro de esta carpeta bin está nuestro comando. Este comando nos va a permitir hacer todo Dart y Flutter. De hecho, si ustedes se meten pues en la terminal, miren, yo estoy parado aquí dentro de la carpeta bin. En la carpeta bin pues vamos a tener acceso a el comando Dart y el comando Flutter. Entonces, este comando es el más importante, Flutter. Entonces, si yo lo activo, pues voy a poder utilizarlo. En Windows probablemente tenga que utilizar /flutter, pero bueno, básicamente la idea es evitar que yo tenga que estar en la terminal siempre parado en esa carpeta, sino que pues yo pueda tener este path incluido dentro de la variable del sistema path para facilitarnos las cosas, para que yo pueda llamar el comando Flutter desde cualquier parte de la consola. En los sistemas operativos Unix, cuando nosotros llamamos a la terminal queda en un path por defecto. Este path por defecto es en donde yo debería editar mi variable del sistema path, específicamente este archivo .zshrc, bueno, ese archivo. Y fíjense que yo pues tengo de alguna forma configurada la consola desde ese punto. ¿A dónde estoy agregando los elementos? A la variable path. Y fíjense que yo aquí estoy integrando o añadiendo Flutter. De hecho es la carpeta bin. Porque recordemos que en la carpeta bin están entonces ambos comandos, tanto Dart como Flutter, Flutter siendo el más importante. Bueno, yo no tengo acceso en Windows, pero pues también en Windows es algo muy similar. En Windows lo que uno tiene que hacer es meterse pues en el sistema, buscar, editar variables de entorno. Probablemente pues les vaya a salir una ventana así, una ventana de las propiedades del sistema, en donde pues ustedes van a entrar a avanzado y pues le van a dar clic en variables de entorno. Las variables de entorno van a ser una lista grande de variables, no va a estar así como en esta captura, pero pues la más importante de todas es la variable path, porque de nuevo tiene ese efecto de que digamos que nosotros vamos a poder tener el comando en cualquier lugar en el que estemos parados en la consola. Eso va a ser lo más importante. Entonces, cuando ustedes seleccionen la variable path, le dan a editar. Y una vez que lo editen, pues ustedes agregan la carpeta en donde ustedes posicionen su carpeta de Flutter. Yo les recomiendo que sea en un disco local, pero si ustedes lo quieren poner en descargas, lo quieren poner en mis documentos, está bien. Pero la idea básicamente va a ser agregar una nueva entrada, sin obviamente modificar las que ya están. Solamente van a agregar el path de la carpeta bin de Flutter. Ya cuando nosotros lo tenemos, entonces ya podemos llamar el comando Flutter desde cualquier parte del computador. De hecho, por ejemplo, miren que aquí nuevamente estoy parado en mi carpeta base y lo que yo voy a hacer es utilizar el comando Flutter. Simplemente voy a escribir Flutter y ahí yo ya tengo el comando. Cuando ustedes lo agregan a la variable path también de Windows va a ser lo mismo. Les escriben Flutter y la forma de saber si quedó bien instalado o no es porque pues les sale a ustedes cuáles son los comandos disponibles. Si ya tenemos los comandos disponibles, ya podemos utilizar Flutter dentro de la consola desde cualquier lado. Entonces el siguiente paso va a ser hacer un Flutter Doctor. Con ese Flutter Doctor la idea es que él va a ser una herramienta de instalación. Yo he desinstalado ciertas cosas dentro de mi sistema para mostrarles a ustedes pues cómo puede aparecer el doctor, y él nos va a decir a nosotros, mire, esto está instalado y esto no está instalado o hace falta algo. En mi caso, digamos, o bueno, en el caso de todos, para poder utilizar las herramientas, van a tener que, por ejemplo, para las aplicaciones de Android, van a tener que instalar Android Studio. Para Android Studio, pues simplemente lo buscan en Google, ahí simplemente pues lo van a descargar. Vamos a instalar Android Studio y vamos a abrirlo, porque no solamente es instalarlo ya, sino que pues después de la instalación él hace pues la instalación también del SDK, que son los elementos o las herramientas para poder construir aplicaciones en Android. Entonces Flutter funciona no standalone, sino que él va a utilizar los elementos de Xcode y de Android Studio. Xcode es la otra aplicación que ustedes necesitan instalar. En este caso solamente disponible para macOS y esto nos va a permitir a nosotros construir las aplicaciones en iOS. Importante tener en cuenta que a ambas las tenemos que abrir al menos una primera vez. Cuando ustedes se descarguen Android Studio, pues les va a aparecer una ventana como esta. Hagan un nuevo proyecto como para que él de alguna forma sincronice, haga sus elementos, lo mismo con Xcode, es decir, al menos hagan un hola mundo que les permita a ustedes como instalar los elementos iniciales pues de Android Studio en este caso. Ya después de haberlo hecho, pues entonces ahorita
están más cerca cada vez como de poder tener en chulito todo eso. Por ejemplo, yo tengo esta versión de Android Studio, también tengo esta versión de Xcode, entonces él también lo reconoce. Pero ¿qué no reconoce? Me dice que el toolchain de Android está, o sea, no está instalado. Entonces él me dice y todo, me dice, mire, corra esta parte de acá para aceptar la licencia. Cuando intento correr el comando, me dice, bueno, como que en el SDK no lo encuentro. Y bueno, digamos que es básicamente como tener paciencia y empezar como a leer lo que nos dice la consola. En este caso me dice que no encontró este Android Toolchain, básicamente pues porque en Android Studio lo que tengo que hacer es eso. Que bueno, que sería como la instalación básica, esto no viene por defecto. Entonces, una vez que estemos en Android Studio, ya sea porque estamos dentro de un proyecto, por ejemplo, lo voy a abrir a este proyecto, o por ejemplo, bueno, si yo cierro el proyecto vuelvo a la ventana normal, pero bueno, estando en cualquiera de los proyectos, básicamente este icono es el SDK Manager y con eso yo puedo administrar los elementos que tiene instalado mi Android. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a SDK Tools y activar el Android SDK Line Tools, Command Line Tools. Esto es lo que necesita Flutter para poder funcionar. ¿Listo? Entonces básicamente esto es lo que hay que instalar. Le voy a dar a Apply para que me baje pues los elementos y ya una vez que finalice pues vamos a intentar volver a hacer un Flutter Doctor. Listo. Entonces bueno, voy a cerrar esto por aquí y voy a utilizar la terminal nuevamente. Entonces Flutter Doctor, volvemos a correr este comando y él ya pudo hacer como todo el tema de las licencias, que era lo que nos estaba pidiendo. Nuevamente, entonces voy a utilizar un Flutter Doctor y bueno, él va a verificar todo. ¿Qué, no, qué me está diciendo él? Flutter también se utiliza para desarrollar en web, pero entonces el tema es que yo no tengo Chrome instalado. Efectivamente no lo tengo instalado. Pero bueno, nada, lo importante es al menos tener Android Studio instalado, al menos. Pero por el resto, digamos que me va a servir para todo, excepto obviamente para hacer las aplicaciones web, en web. Pero el hecho de que nos hayan salido los chulitos en Flutter, en Android, en Xcode, en todo esto, incluyendo, él hasta lee qué otros IDEs tienen ustedes. Entonces, por ejemplo, yo tengo instalado el IntelliJ Ultimate, el IntelliJ Community, el VS Code, vamos a utilizar para este curso el VS Code, entonces instálenlo, me imagino que ya lo tienen, pero pues bueno, lo voy a abrir y dentro de VS Code hay, bueno, unas extensiones importantes que tenemos que tener en cuenta. Yo aquí las he desinstalado para poder volverlas a instalar aquí con ustedes, entonces lo primero que tenemos que utilizar es, o la extensión que tenemos que utilizar es Flutter, esta de aquí, de Dart Code, instalamos, y la otra que tenemos que instalar es Dart. Dart la tenemos que instalar por todo el tema de, bueno, ya de una vez viene instalada con el paquete de Flutter. Esto nos va a permitir como tener soporte para el lenguaje, es decir, todo el tema de indentaciones, todo el tema de verificar pues en tiempo real que el código está bien escrito, nos lo va a dar estas extensiones de acá. Pero pues todo lo vamos a manejar realmente por consola. Por supuesto, digamos que ustedes también pueden hacer aplicaciones de Flutter utilizando hasta el mismo Android Studio. También las pueden hacer utilizando IntelliJ, cualquiera de los dos IntelliJ, siempre y cuando pues tengan los add-ons o las extensiones necesarias para poder hacer. Y eso es básicamente todo lo que necesitamos. Para estar seguros, pues voy a abrir un terminal en Visual Studio y pues voy a utilizar el comando Flutter o también Flutter Doctor dentro del command line, dentro de la terminal de Visual Studio. Y bueno, básicamente es el mismo output, obviamente. Pero bueno, digamos que la idea es entonces, si ya tenemos todo en chulito, pues ya podemos comenzar. Entonces en el próximo video ya podemos empezar a utilizar el comando Flutter Create, que nos va a permitir a nosotros crear ya nuestro primer proyecto.